Y es momento de establecer contacto con Alberto Medina Méndez, es colega, es periodista de la Fundación Club de la Libertad. Y tenemos que hablar de la situación que atraviesa el país trasandino, Chile. Recordamos un plebiscito durante el fin de semana y un golpe, podemos decir, a la presidencia. Muy buenas tardes, bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Cuál es la primera lectura que se realiza después de lo sucedido en Chile? Bueno, hay que entender el proceso completo, digamos, ¿no? Recordemos que en octubre del 2019 tuvimos movilizaciones importantes en Santiago de Sí. Chile y varias localidades relevantes de ese país, en ese momento quejándose por lo que iba a ser el aumento del transporte público de pasajeros, particularmente del metro, del subterráneo, y que esa fue un poco la excusa o el disparador para iniciar una discusión que terminó con el tema de la reforma de la Constitución como una salida política a lo que en ese momento se consideró una presión de gran magnitud a Piñera, el presidente en aquel tiempo, y lo que resolvieron así fue ir a una instancia muy interesante de lo institucional que tenía varios pasos. Un primer plebiscito para saber si la gente quería o no la reforma de la Constitución y cuál iba a ser el mecanismo que iban a elegir para resolver ese conflicto. Recordemos que en ese momento ganó esa elección en octubre del 2021 con el 70 y pico por ciento de los votos a favor del apruebo, ¿no? Y uno de los líderes políticos de ese movimiento fue el actual presidente Boric, que fue uno de los promotores, uno de los tantos, hay que decirlo, de los promotores de la reforma constitucional. Después de ese triunfo contundente, venía, por supuesto, la elección presidencial, gana Boric en segunda vuelta, Sí. con dificultad, pero finalmente consigue el triunfo, y hoy el pueblo chileno le dio la espalda al trabajo constitucional que llevaban adelante los constituyentes, con más del 62% de rechazo, y dando por finalizado un proceso que todavía no sabemos cómo va a continuar, ¿no? Porque este era un proceso autolimitado. Si no se conseguía aprobar la nueva constitución, sigue vigente la constitución actual de Chile, y por lo tanto no hay una resolución de cómo va a seguir este proceso, si van a llamar a una nueva constituyente, si va a haber un acuerdo entre partidos, si va a ser un acuerdo parlamentario. Esto es lo que ha quedado en el tintero. Es difícil saber si los chilenos rechazaron esta reforma constitucional porque algunos aspectos no contemplaban sus demandas o simplemente porque vieron muy peligroso el cambio que proponían los constituyentes, que hay que decirlo era bastante radicalizada la nueva constitución cuando la comparamos con la anterior. Ahora, uno puede decir a partir de lo que ha sido este plebiscito que el pueblo chileno ha madurado también, si se quiere, políticamente en decir, bueno, acompaño a Boric en los cambios que representa para el gobierno del país, pero en este momento no lo acompaño porque si bien quiero cambios, no son de esta magnitud o de este tenor. Sí, creo honestamente que los constituyentes malinterpretaron las demandas sociales de los chilenos Sí. del año 2019, ¿no? Creo que Hubo un exceso. como le ha pasado muchas veces, la izquierda latinoamericana ha convertido una demanda en una cosa muy radicalizada y por supuesto esa no era la expectativa ciudadana que tenían los chilenos, que sí querían un cambio, pero no un cambio de las magnitudes que plantea esta constitución, que cuando te le pones a leerla, plantea cosas realmente disímiles y muy cuestionables, ¿no? En cualquier país de nuestro continente, y eso por supuesto me parece que asustó a muchísimos chilenos que decían, bueno, nosotros queremos un sistema diferente, pero no esto que nos están planteando, y en ese sentido también revalorizaron lo que tenían, me parece, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Es muy difícil saberlo, porque, claro, también hay que decir que el presidente Boric llega con una popularidad importantísima al poder, Sí. pero hoy atraviesa uno de sus peores momentos en términos de popularidad, ¿no? Creo Ahora, que comenzando prácticamente recién su gestión, porque así apenas es. inicia, si se quiere, puede volverse cuesta arriba esto de ir sintiendo poco a poco cómo esa opinión pública generalizada a favor se va quedando por el camino. Sí, va a depender de su liderazgo. Ayer hizo una convocatoria Sí. muy importante después del resultado electoral a buscar un consenso entre todos los partidos políticos. Recordemos que él llega en segunda vuelta a la presidencia de la Nación y por lo tanto sus votos de primera vuelta, que son su respaldo parlamentario, son muy bajos. Tiene poco más del 24% de los votos en primera vuelta. Eso lo dejó muy debilitado a la hora de la negociación parlamentaria en Chile. Y por otro lado, él puso la vara muy arriba, ¿no? Con expectativas muy grandilocuentes desde lo discursivo, pero que operativamente resultan muy difíciles de llevar a la práctica. Estas cuestiones vinculadas
a desconfigurar las desigualdades en poco tiempo, es realmente retóricamente muy interesante, pero desde el punto de vista práctico muy difícil de implementarlas, y creo que en ese sentido también hay una especie de desilusión en el votante chileno que lo acompañó en la elección, y por lo tanto hoy la sensación de que no está en condiciones de lograr ni por cerca lo que se planteó en el proceso electoral. Vamos a ver cómo madura el proceso en Chile. Esperemos que esto no derive otra vez en movilizaciones en la calle, que recordemos terminaron con 34 muertos, con miles de heridos durante muchas jornadas muy tristes en Santiago de Chile en particular. Esperemos que esto no vuelva a rebotar para ese lado, y que encuentre el pueblo chileno la madurez suficiente en su clase política como para encontrar los consensos que necesitan para ver y buscar un camino institucional que les permita replantearse, reconfigurar esta reforma. Alberto Medina Méndez, te agradecemos muchísimo por este contacto y seguimos de cerca la realidad de los hermanos chilenos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Y así pasaba el colega Alberto Medina Méndez de la Fundación Club de la Libertad. Momento de la pausa brevísima y ya volvemos en Noticiero 9 al mediodía.